que me van a salir grabados por ahí. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí tienen fe? Amén. A veces hay gente que tiene fe para unas cosas, ¿no? Hay gente que tiene fe para un milagro de sanidad. Hay gente que tiene fe para un milagro de libertad. Hay gente que tiene fe para un milagro financiero. Vemos en la Biblia a un Abraham que salió de su tierra y de su parentela al lugar donde Dios le dijo que lo iba a llevar. Pero Abraham tuvo que creer, diga conmigo, tuvo que creer. Tuvo que creer que Dios estaría con él. Dejó toda su comodidad, todas sus cosas, todo lo que tenía para irse a un lugar donde no sabía si iría a perecer, pero sabía que el Dios de los dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes iría con él. O sea, que Dios, Abraham entendía que si tenía Dios, lo tenía todo. Amén. La pregunta mía es, ¿hasta dónde estás dispuesto a creer? Porque hay gente que está dispuesto a creer 5 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Porque hay gente que tiene 30, 40 años que le han creído a Dios y han visto la manifestación de Dios en sus vidas y todavía siguen creyendo porque saben que hay algo más que Dios tiene preparado para su casa, para su familia y para las nuevas generaciones que vendrán detrás de ellos. Los hombres que hablan en la Biblia creyeron en Dios, pudieron caminar con Él, pudieron mantenerse firmes creyendo, y aunque venían las situaciones adversas, las situaciones donde parecían que iban a morir, ellos seguían creyendo de que aquel que lo llamó los iba a guardar, que aquel que lo llamó los iba a levantar, que aquel que lo llamó lo llevaría al lugar donde Él había dicho que los iba a llevar. El problema no es Dios, sino el problema es nosotros hasta dónde estamos dispuestos a creerle a Dios. Amén. Porque hasta donde tú llegues, hasta donde tú estés dispuesto a creerle, hasta ahí Dios llegará. ¿Quién es el que impide que Dios siga caminando? Somos nosotros mismos. Dile que está a tu lado. Tú eres el que decides. Yo soy el que decide. Si Él camina contigo o no. Porque vemos varios relatos en la Biblia donde habla de que Dios estaba haciendo una cosa, de que Dios hizo otra, y que Dios llegó hasta donde Él llegó. El límite de Dios es nuestro propio límite. Porque el Dios que tenemos es un Dios eterno, es un Dios que no tiene límites, que no conoce barreras, que no tiene obstáculos, porque Él creó todas las cosas e hizo todas las cosas, y Él sabe cómo mover todas las cosas. Nosotros que estamos aquí tenemos que confiar en Dios, creer en Dios, caminar con Él, que aquel que hizo todas las cosas, que nos hizo a nosotros mismos, entonces Él va a proveer y va a abrir camino y nos va a llevar al lugar del destino. Amén. El detalle no es cuánto Dios haga, sino cuánto estamos dispuestos nosotros a creer. Por cuanto tú creas, Dios va a hacer. Los milagros no los vas a hacer tú, pero tú tendrás cosas que hacer y Dios hará tu milagro. Una de las cosas que tienes que hacer es creer. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que si tú crees, entonces verás la gloria manifestada de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia y sobre las nuevas generaciones que vendrán después de ti. Porque Dios está contando con que tú dejes un legado, no que tú vengas a la iglesia, leas la Biblia y digas tengo un Dios, pero este Dios es mío. Dice la palabra de Dios que de lo que tú recibes debes de dar, porque lo que tú has recibido Dios te lo entregó. Amén. Y eso mismo que recibiste de gracia debes de entregarlo de gracia, porque no es para guardarlo, no es para esconderlo, es un tesoro que al contrario de todos los tesoros terrenales es para exponerlo, es para ponerlo al servicio, porque es lo que Dios quiere y es el sueño de Dios, ver una nación convertida, ver futuras generaciones que puedan adorarle en espíritu y en verdad. Pero Él cuenta contigo, iglesia, para que tú puedas dejar un legado. Mayor legado que ese no le puedes dejar. Le puedes dejar todos los millones del mundo, pero no será igual. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá un vacío en su corazón. Siempre habrá respuestas sin preguntas sin responder. Pero cuando tú le dejas un legado en su corazón, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que es el Dios sobrenatural, el Dios de lo imposible, entonces donde quiera que vayan, oído, donde quiera que vayan, triunfarán. Donde quiera que vayan y por donde quiera que caminen, el poder sobrenatural de Dios caminará con ellos. Y ellos podrán transmitirle a las nuevas generaciones y a los que vengan detrás, de saber de que hay un Dios
y que es el Dios viviente, le llamamos el Eterno. El Dios de dioses, el Señor de señores, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. A nosotros nos toca coger las enseñanzas y lo que Él nos dio y entregárselos a otros que están necesitados de esa palabra. Están esperando que tú puedas abrir tu boca, están necesitando que tú puedas compartir lo que Dios es un día en tu vida. ¿Sabe una cosa? A veces el testimonio de una persona desata poder. ¿Por qué es bueno testificar? Porque desata poder, donde usted puede compartirle a alguien y decirle, Dios ha hecho esto en mi vida. Y entonces la gente puede creer, porque dice que por el oír viene por el, la fe viene por el oír, por escuchar la palabra. Cuando tú escuchas que un paralítico se levantó, que un muerto fue resucitado, que un ciego pudo ver, entonces la gente puede empezar a creer y tú eres portador de fe para esta tierra y para el lugar donde tú habitas. Tú eres portador de fe para tu familia. No anules tu fe, tú reparte la fe que Dios te entregó. Dice la Biblia que Dios entregó varios niveles de fe, aunque sea el nivel de fe más pequeñito como un grano de mostaza. Dice que de allí saldrá un árbol inmenso donde vendrán las aves de los cielos, harán nido y se alimentarán. Gloria a Dios. Aunque sea pequeñita, tu fe, diga que está a tu lado, por muy pequeña que sea tu fe, tienes que compartirla con otros. ¿Saben por qué? Porque cuando usted la comparte con otro, entonces se desata poder. Porque la gente puede empezar a creer, la gente puede empezar a ver lo que tú ves y puede empezar a reconocer la grandeza del Dios que tú tienes. No le vas a decir a la gente, no, es que yo hice. Cuando usted va y dice, yo hice por mis propias fuerzas, porque yo era muy inteligente, porque yo estudié bastante teología, porque yo hice carrera y máster de la universidad. Pero eso no va a desatar nada. Esos son logros tuyos. Amén. Pero cuando usted le dice, hay uno que hizo estas cosas. Hubo uno que yo estaba en un lugar de la desesperación. Hubo uno que yo estaba en un lugar de la ruina, de la miseria. Hubo uno que yo estaba en un lugar donde no podía salir y que el mundo nunca me dio solución. Pero ese uno se llamaba Dios, y ese Dios me sacó del lugar donde yo andaba, y hoy estoy aquí compartiéndote. ¿Sabe por qué? Porque aquel que me llamó me manda a decirte que es el tiempo de soltar tu boca, de soltar tu palabra, porque tu palabra llevará poder, aunque sean pocos, aunque sea poca tu fe, pero lo que tú hables, porque la fe vendrá por el escuchar la palabra. Cuando tú hablas, declaras fe. Cuando tú declaras fe, alguien estará escuchando y alguien se atreverá a creer. Gloria a Dios. Somos portadores de la fe. Amén. Dile que está a tu lado, eres el portador de la fe. El portador de la fe. Juan 3:16. Le voy a hablar de la fe que movió al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que eso es un concepto erróneo, de que la gente piensa que Dios quiso condenar al mundo. No, Dios entregó a su Hijo por amor al mundo. Dice, no vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces le llamo yo la fe que movió al mundo. La fe que movió al mundo. No el mundo te da fe, porque el mundo funciona de esa forma. Si tú puedes ver, si tú puedes creer, si tú puedes ver, entonces puedes creer. Pero no fue así. Él primero vino y te dice que si tú puedes creer, podrás ver la manifestación de Él. Entonces, la fe que movió al mundo, porque Jesús vino y revolucionó el mundo, vino y se entregó en sacrificio vivo, se dio en la cruz del Calvario, para dejarte un legado, para decirte que sí se puede, para decirte que sí puedes llegar, que sí puedes alcanzar, para decirte que hay un milagro a punto de manifestar, para decirte que tú puedes lograr todas las cosas que te propongas en esta tierra. Él vino y murió en la cruz del Calvario para entregarte la fe, para que tú desates la fe, no para guardarla, no para tú creer para ti, para tu familia, sino es para que tú creas por todos, para que tú creas para tus nuevas generaciones, para que tú creas por tu proyecto, para que tú creas por tu negocio, para que tú creas por tus sueños.
Dios llamó en el Antiguo Testamento a Abraham para que caminara con él. También había uno que creyó por los sueños, que llamaba José. Y aunque él soñaba, sabía que lo que él soñaba se iba a manifestar. Pero no fue que él soñó y al otro día le apareció, no. Es que tuvo que pasar un proceso, diga conmigo un proceso. Y soñó cosas y se mantuvo creyendo. Por lo tanto vino la salvación para una nación, para un pueblo. Dios dejó que fuera procesado porque quería probar su fe. Dios le hablaba, pero él entendía que lo que Dios había dicho se tenía que manifestar sí o sí. ¿Y qué pasó? José lo llevaron de esclavo, tuvo que pasar por el agujero donde lo metieron, tuvo que ir a la cárcel, tuvo que estar en varios lugares antes de que Dios manifestara lo que tenía que hacerse. Abraham también creyó y le pasó lo mismo. Un Noé se mantuvo 120 años construyendo un arca, creyendo. La gente le decía que era loco, que no sabía, que eso era mentira, que nunca llovía. Pero él se mantuvo creyendo en lo que Dios le dijo. Y aunque se pasó 120 años, un Noé construyendo un arca pudo traer redención y salvación a la tierra. Un Josué, Dios lo llama para que introduzca un pueblo a una tierra desconocida. Y él cree por fe. Y dice que se le dio por heredad a él y a sus nuevas generaciones. La cuestión es, ¿cuánto estás dispuesto tú a creerle a Dios? ¿Hasta dónde puedes creer a Dios? ¿Puedes creer a Dios en lo pequeño y en lo grande? ¿O solo que puedes creerle en algunas cosas? Porque la Biblia dice que es creer. Y al que cree, todo le es posible. La fe que mueve a Dios. Esta fue una fe que movió al mundo, el sacrificio que hizo Jesús. Pero ahora hay una fe que mueve a Dios, que hace que Dios manifieste un milagro. Y la fe que mueve a Dios es producto del amor, iglesia. Porque vino Jesús y movió el mundo por amor, no por obligación, ni porque le tocaba, sino que vino y se dio en sacrificio por amor. Ahora está la fe que mueve a Dios, el que vino y se manifestó en la cruz. Hay algo que hace que Él se manifieste, y es el amor. Yo pregunto una cosa, ¿por qué sigues a Jesús? Porque te toca. ¿Por obligación? ¿Porque tienen una cultura evangélica cristiana? No. Jesús dijo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Entonces, usted sigue a Dios por amor, no por obligación, ni porque Dios haga un milagro, sino que usted viene antes de que Dios te dé amor, de que Dios te dé salvación, de que Dios te dé libertad, de que Dios te dé sanidad. Tú debes de seguir a Dios por amor. Dice, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo sé que Dios me amó a mí primero? Porque Él salió en la cruz. Amén. Y pagó un precio en la cruz. Murió en la cruz por ti y por mí. Entonces nosotros, si me amáis, seguid mi mandamiento. Entonces Jesús estaba diciendo, yo hice un sacrificio en la cruz del Calvario, pero si ustedes realmente me aman, van a cumplir esto. Pero no van a cumplir por obligación, sino que ustedes van a cumplir esto por amor, porque ustedes me aman. Amén. Y entonces ese amor es el que va a mover a Dios en estos tiempos, iglesia. Porque por amor usted va a hacer muchas cosas, aunque no le guste, aunque no las entienda. Y entonces ese amor se convertirá en obediencia. ¿Usted cree que Jesús quería estar en la cruz del Calvario? Llegó un momento donde dijo, no quiero subir a la cruz, pero si es tu voluntad, yo iré a la cruz. Amén. Habrán cosas que Dios te pide, iglesia, que hagas, que a ti no te van a gustar, que tú no las entiendes, pero por amor tú vas a obedecer a Dios. Y entonces por ese amor se convierte en obediencia. ¿Y sabe qué pasa esa obediencia? Dios te bendice. ¿Por qué? Porque eres obediente. No porque seas guapo, ni porque prediques bien, ni porque profetices bien, ni porque Dios te dé sueños, ni porque seas el mejor, no. Por obediencia es que Dios te bendice. Amén. En lo más mínimo, en lo más pequeño, si tú eres obediente a Dios, Dios te va a bendecir. Dile que está a tu lado, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Si eres obediente. Si eres obediente. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir a la iglesia por amor. Amén. Oído. Vuelvo y repito para que usted me entienda. Mucha gente va a la iglesia por necesidad.
necesita un milagro, necesita trabajo, ¿no? Necesita que su casa sea organizada, necesita finanzas, está desesperado y necesita algo. Mucha gente viene a la iglesia porque quiere demandar algo de Dios, pero no viene por amor a Dios. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, tienes que venir por amor a Él, porque tienes que entender que Él te amó primero y no fuiste tú a Él, y que Él ha hecho un sacrificio mayor que cualquier sacrificio que tú hagas aquí en la tierra. Él entregó su vida por amor a ti. Amén. Pero no era una vida cualquiera, ni una vida normal. Fue una vida gloriosa, de poder, de autoridad, que la manifestó aquí en la tierra y la entregó por amor a ti, por amor a mí. Entonces, cuando tú vienes a este lugar, tú vienes a darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, cuando usted viene a este lugar, media hora, 15 minutos, 45, una hora, usted tiene que estar aquí en cuerpo, alma y espíritu. Porque usted puede estar en este lugar y no estar en este lugar, iglesia. Por eso la Biblia dice que hay mucha gente que lo llama Señor, Señor, y su corazón está lejos de Él, porque de labios me honran. Hay mucha gente que puede honrarte de labios, pero lo que va a demandar que es verdad lo que está diciendo es cuando toma una acción. Amén. Entonces, cuando tú estás en este lugar, vienes entendiendo que vienes a adorar a Dios por amor, no por otra cosa. Y entonces el resultado de que tú vengas por amor a Él, entonces Dios te soltará todo lo que tú necesitas. No hay necesidad ni de pedirse, porque Él ya sabe lo que tú necesitas, ya sabe lo que hay en tu corazón. Dice que debemos de ¿qué? Estar en cuerpo, alma y espíritu. Tú puedes estar aquí, tu corazón estar en otro lugar. Entonces los 15, 20 o media hora que usted está aquí, debe de estar concentrado en que Dios le hable. Amén. Debe de estar concentrado. ¿Sabe por qué hay gente que viene y se va como está? Porque no vienen a buscar a Dios. Hay gente que viene a buscar su necesidad. Y hay gente que viene a buscar, lo hace por cultura, por costumbre. Entonces no funciona. Cuando tú vienes a este lugar, debes de venir con un corazón, dice, contrito y humillado delante de su presencia. ¿Para qué? Para buscarlo a Él. Amén. Y cuando tú te centras en buscar a Dios, olvidándote de la gente, del pastor, del líder, del otro, del este, entonces Dios te habla. Entonces puedes sentir a Dios, puedes escuchar a Dios. Porque yo te digo que Dios está en este lugar. Amén. Dios se manifiesta en este lugar. Amén. Sí, Señor. Yo no sé si usted todos los sábados que viene puede percibir a Dios, la presencia de Dios. Sí, Señor. Hay gente que viene y se va como está. Pero hay gente que viene y puede sentir. Su espíritu puede percibir la presencia de Dios. Amén. Porque viene a buscarlo en espíritu y en verdad. Y está diciendo, mi cuerpo está aquí, mi corazón está aquí, mi mente está aquí. Amén. Entonces está concentrado en lo que está haciendo y Dios le habla. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces venimos a la iglesia, ¿por qué? Por amor. Por amor. Porque sabemos que le hay y que Dios tiene recompensa. Amén. Amén. Cuando usted viene a la iglesia y trae una ofrenda, iglesia, ¿por qué trae usted una ofrenda? Por amor. Por amor. ¿En señal de qué? De honra a Dios. No se trae una ofrenda, ni se diezma, ni se ofrenda, ni se siembra, ni se traen primicias por obligación, porque no funciona. No es obligación. Todo tiene que salir del corazón. Cuando Jesús vino y se entregó en la cruz del Calvario, dice que estaba la ley, pero dice que Él vino y trajo la gracia. Y aún la gracia, dice la gente, piensa que la gracia es cualquier cosa, pero la gracia es más exigente que la ley. Porque la ley de la gracia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te consta como pecado. La ley hay que cumplir los mandamientos. Entonces cuando tú vienes al altar te presenta una cosa y tú traes una semilla al altar, debes de hacerlo con amor. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 2. Bueno, no lo vayas a poner. Abraham estaba en la tierra caminando y resulta que un día se fue a una guerra y le dieron el botín porque ganó la guerra. Y resulta que Abraham venía caminando y se encontró por el camino a Melquisedec, ese que era príncipe de paz, que no tenía principio ni fin, o sea que estaba como que representando a Jesucristo.
Y en ese tiempo no había ley para decir tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que hacer esto, ¿no? Se empezó a diezmar y a ofrendar y todo eso cuando empezaron a repartir tierras, porque había una tribu que no tenía tierra y los otros deberían de traer. Pero Abraham entendió una cosa, dice que se lo encontró y dice que lo honró y dice que le dio los diezmos y las ofrendas. ¿De dónde salió eso? Del corazón. Amén. ¿Sabe por qué dio eso Abraham? Porque Abraham entendió una cosa, que la victoria no la había conseguido por sus propios medios, que la victoria se la había dado él. Por lo tanto dijo, voy a traerle honra y lo voy a honrar, porque la victoria me la dio él. Entonces traigo parte del botín que Dios me ha entregado, porque Dios te da victoria todos los días de tu vida. Amén. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hay victoria. Amén. Desde que te levantas hasta que te acuestas, la misericordia camina contigo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hay gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, aunque tú no veas, dice la victoria, no la veo. La victoria es que tú te puedes levantar, que tú puedes caminar con los cielos abiertos, que tú puedes volver a tu cama por la noche y que Dios te regaló un día más de vida. Amén. Y has podido disfrutar lo que otros no pueden disfrutar. Dios te da victoria, Dios te da honra, pero tú debes de honrarle. Cuando tú vienes al altar a traer una semilla, usted tiene que venir con un corazón ¿qué? Gozoso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios ama ¿qué? Dador alegre. Dador alegre. Entonces usted cuando viene a entregar, usted ya, inclusive, desde que usted sale de su casa, ya Dios le ha puesto en su corazón lo que usted le va a dar. Y entonces usted tiene que ir dando gracias y diciendo, gracias Señor, porque un día más puedo ir delante de tu presencia. Un día más puedo ir a sembrar una semilla. Porque entendemos que esa semilla, ¿sabe para qué va a ser? Para que se pueda multiplicar el reino, para extender el reino sobre esta tierra y sobre esta nación. Porque mañana muchos vendrán y seguirán sembrando. ¿Y sabe para qué? Para el beneficio de una sociedad, para el beneficio de hijos de Dios que todavía no saben el derecho que tienen y que un día vendrán y serán bendecidos. Amén. Y podrán bendecir las nuevas generaciones. Porque usted y yo después nos iremos. Pero hay un legado de iglesia que tendrá que quedarse a las nuevas generaciones. Deberán ser enseñadas, entrenadas y capacitadas para que puedan hacer las cosas bien y las cosas correctas mañana. Porque en la sociedad que caminamos, iglesia, hay veces la juventud que tenemos no sabe qué es bueno ni qué es malo. Hay tanta confusión que no se sabe lo bueno ni qué es lo malo. La sociedad te dice, esto es bueno y esto es malo. Pero resulta que las cosas están caminando al revés, porque lo que la sociedad dice que es bueno, es malo para Dios. Y lo que dice que es malo, es bueno para Dios. Amén. Amén. Entonces diga, cultura de reino. Cultura de reino. Cuando tú hagas algo por tu familia, hazlo con amor. No importa lo que tú hagas, iglesia, hazlo con amor. Y sin esperar recompensa, porque Dios te recompensará. Ese es uno de los problemas que hay, no solo con la familia, sino con la gente. Cuando tú hagas algo, dice la Biblia que lo hagas como para quién? Como para Dios. Como para Dios, ¿no? Colosenses 3:23 dice, lo hagas como para Dios, porque Dios está diciendo algo con el corazón como para mí, porque me está dando la honra y la gloria a mí, y entonces yo sí sabré recompensarte. Porque a veces la gente, servimos a la gente y queremos los aplausos de la gente. O queremos que la gente nos diga qué guapo eres, cómo estás, ¿no? O queremos que la gente en cierto modo te retribuya algo. Pero cuando tú entiendes y tienes identidad de quién eres, tú tienes que saber que eres un hijo de Dios y que la recompensa mayor que tú puedes tener te la dará tu Padre. Amén. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. O sea, algunas cosas las debemos de hacer como para Dios. No. Todas las cosas las debemos de hacer como para Él y no para los hombres. Y dice en Proverbios, dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Dice, y hallarás buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué primero delante de Dios? Porque Él es el que va a poner gracia en los hombres para que puedan tener buena opinión de Dios. Amén. Si tú luchas buscando tener buena opinión de la gente, hoy un día te dará la vida alguien y mañana te la quitará. Así es. Porque la gente tiene pensamiento y la gente le cambia el pensamiento cada 5 minutos.
Entonces hoy está pensando hacer lo bueno, mañana pensará hacer lo malo. Hoy eres bueno mientras sirva y mañana serás malo. Y cuando tú hagas las cosas que a la gente le gusta, entonces serás bueno. Pero cuando hagas algo que a la gente no le gusta, entonces eres el peor del mundo. Muy importante. Y el ser humano tiene la capacidad, digo conmigo, la capacidad de que hay alguien que le hizo 500,000 cosas buenas y un día falló y le hizo una. Sigue conmigo, una sola que haga es suficiente para que ya estés crucificado. Sí, una sola. El ser humano se queda con lo malo, se le queda más lo malo que lo bueno. Lo mismo pasa con la fe. Le dice la palabra que Dios va a hacer, la palabra declara cosas sobre tu vida, pero el infierno viene y declara un decreto sobre tu vida y tú te crees el decreto del infierno, pero no te crees lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Como dice mi hermana Xiomara, que tiene salud de reino. Amén. Y va al médico alguien y le dice lo contrario, y entonces ya no cree lo que Dios dijo. Piensa que lo que Dios dijo no se va a manifestar, piensa que lo que Dios dijo no se va a cumplir, que vienen circunstancias difíciles, situaciones difíciles, entonces viene la desesperanza. Entonces ahí es donde Dios prueba tu fe, porque está diciendo cuál es tu Dios, hasta dónde me quieres creer, hasta dónde estás dispuesto a creer. Si donde más debemos de creer es en las circunstancias difíciles, y la gente comete lo contrario, en las circunstancias difíciles se alejan de Dios, porque piensa que Dios se fue, que no está, que Dios es el hombre castigador. El Dios que nosotros procesamos es un Dios de amor y que está siempre presto para perdonarte, para levantarte y para llevarte al lugar donde Él quiere llevarte. Amén. Segunda de Reyes 31. Te voy a contar una historia que sucedió. Dice que se reunieron 3 reyes contra Israel. 3 naciones, diga conmigo, 3 naciones. 3 naciones. Primera de Reyes 31. No, 3. No, es 3:10. segundo. 3:10. Primera de Reyes. Ahí está. Primera de 3:10. Reyes 3:10. Yo quiero contarle un poquito esta historia para que usted me entienda la cosa. Dice, entonces el rey de Israel dijo, Esa no es primera. Primera de Reyes. No. Vale, no, déjalo ahí. Me equivoqué yo, segunda de Reyes. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Sí? Entonces el rey de Israel dijo, espérate, papá. el 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti riquezas? No. Muchos días. ¿Viste? Segunda de Reyes 3:10. Seguimos del 10 para adelante. Vale. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, tendrá palabra de Jehová. Diga conmigo, tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, al rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. O sea, se presentó un problema. Resulta que se levantaron 3 naciones contra Israel y los tenían rodeados. Ya no había forma de ir ni para un lado ni para otro lado. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero alguien se acordó que había un profeta que se llamaba Eliseo y dijo, vayamos a consultar a Eliseo y tendrá palabra de Dios para nosotros. Entonces esta gente se fue a buscar a Eliseo. Diga conmigo, se fueron a buscar al profeta, porque sabían que el profeta tenía una palabra para su vida. ¿Sabe qué pasaba antiguamente? La gente tenía un problema y en aquellos tiempos habían jueces, profetas, patriarcas, y la gente dejaba todas sus cosas, su familia, su casa y lo que fuera. No le importaba, no, mañana tengo que trabajar, no me da igual. No, mi mujer se me queda sola, no me da igual. Mis hijos se van a quedar solos, me da igual, no van a la escuela. La mujer se queda en la casa, los niños no van a la escuela y el marido se va a buscar un profeta para que le dé una palabra, porque en aquel tiempo la gente creía. En esos tiempos también. Pero se fue a buscar un profeta, se iba a buscar el profeta les daba una palabra del cielo y ellos se iban creyendo en esa palabra y cuando llegaban a su casa el milagro estaba hecho. Amén. Amén.
Y también quiero declararte que en estos tiempos que corren, en esta isla y en esta nación va a empezar a suceder eso. Amén. Pero el problema es, ¿quién activa esa palabra? El pueblo. Cuando alguien declara una palabra y el pueblo la cree. Pero si creen otras cosas, imposible de activarse. Amén. Entonces resulta que estos reyes los tenían sitiados, ya los ejércitos estaban cansados, los caballos no tenían para tomar agua, y entonces se fueron a buscar un profeta para que les diera una palabra. La Biblia dice que cree en Dios y estarás seguro. Y cree en el profeta y serás prosperado. Porque el profeta va a traer una palabra rema para tu vida. El profeta va a traer la profecía, va a traer avance a tu vida. Amén. Amén. El 15, Nico, porfa, el verso 15. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Para un momentico. Entonces, el profeta no dijo, tráiganme a los brujos que vamos a hacer algo con ellos, no. El profeta que dijo, tráiganme a un tañador. Un tañador era una persona que tocaba música. Un guitarrista, un pianista, lo que sea. Decía, necesito un músico. ¿Por qué el profeta tenía que traer un músico? Porque el profeta tenía que adorar a Dios. Eso no era así, nomás, sino que él tenía que consultar a Dios. Y en los tiempos que corren en la iglesia, yo creo que hay que consultar a Dios. Muchas cosas de las que te suceden no tienen solución porque no consultas a Dios, porque no buscas a Dios. Y si no buscas a Dios, no hay palabra de Dios. La palabra, Dios habla por su palabra, pero hay palabra rema que Dios va a traer a tu vida, que vienen para circunstancias y para situaciones específicas que Dios las va a mandar a tu vida. Pero si no tienes una relación con Él, si no lo buscas, no va a suceder nada, iglesia. Entonces al profeta le traen la noticia y el profeta dice, yo tengo que adorar a Dios, esperen un momento. Y dice que empezó el tañador a ¿qué? A tocar, y el profeta a adorar. Y el 16 dice, Nicole, quien dijo así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Diga conmigo, muchos estanques. Muchos estanques. Los estanques eran ¿para qué? Para recoger agua. Diga conmigo, para recoger agua. Resulta que no había ni una nube, no había señales de que iba a llover, no había nubes, estaban en pleno desierto. Y entonces van donde el profeta, y el profeta declara una palabra y dice que le traigan el hombre que necesitaba adorar. Empezó a adorar, y la adoración trajo ¿qué? Revelación de qué era lo que tenían que hacer. Dios se manifestó, ¿no? Dios se manifiesta en medio de la adoración. Cuando nosotros estamos aquí adorando, iglesia, nosotros no estamos aquí en un juego ni en una historia, estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso es importante que cuando usted venga a este lugar, venga dispuesto y con las perspectivas de que Dios le va a hablar, de que Dios tiene un milagro para tu vida, de que Dios tiene una palabra para tu vida, y de que lo que hablamos aquí es palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es tan cortante que corta hasta lo más profundo. Dice que es como una espada de doble filo. Estamos en el tiempo de valorar la palabra. Estamos en el tiempo de valorar las cosas de Dios, iglesia. ¿Saben por qué a veces queremos cosas y Dios no se manifiesta? Porque hemos puesto en otro lugar la palabra. Y hemos puesto cosas primero que Dios. Y dice que Dios se manifiesta donde hay hambre y sed de su presencia. Ahí es donde Dios se va a manifestar. Entonces dice que trajeron, y entonces vino palabra de Dios y dijo que hicieran estanque, dice. Entonces en pleno desierto esta gente tuvo que creer. Diga conmigo, tuvo que creer. Tuvo que creer. Porque no les quedaba de otra. ¿Le crees a Dios cuando no le queda de otra? Es mejor creerle siempre. Amén. Y no cuando ya no hay tiempo ni para echar para atrás, ni para adelante, ni para el lado, ni para el otro. ¿Por qué? Porque ya no hay salida. Ahí crees o crees. Pero es mejor creerle a Dios antes de que estés en la situación de que no caminas para ninguna parte y que tienes que creer la palabra sí o sí. Dice que el hombre mandó a hacer ¿qué? Estanque. Diga conmigo, estanque. Que no vean señales de lluvia, que no parecía que fuera a llover, pero creyeron en la palabra, y eso se llama fe. Le voy a contar una cosa. Hay cosas que Dios ha demandado de ti que todavía no estás haciendo, y quieres que la lluvia venga, pero si todavía no has preparado el estanque para que llegue el agua, todavía no has preparado el milagro para que se manifieste, porque hay cosas que Dios demanda que nosotros hagamos. Los milagros no los haremos nosotros,
los hará Él. Pero tú tienes que preparar el recipiente, adecuar la situación, preparar el camino. ¿Para qué? Para que se manifieste el milagro. Juan el Bautista bautizaba en el desierto y decía: yo estoy preparando el camino de aquel que ha de venir. Y entonces usted es un preparador también de caminos sobre lo que va a venir, pero no va a venir Jesús, va a venir una unción sobrenatural y va a ser derramada cuando tú empieces a preparar el lugar, a condicionar, a buscar tu milagro, y entonces tu milagro vendrá como vendrá la lluvia. Amén. Amén. El versículo 17, Nicolás, y 18 dice: porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, no veréis viento, díganlo, No veré viento, ni veréis lluvia, veré lluvia. pero este valle será lleno de agua, y me veréis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. No vayan a seguir, Nicolás. Entonces, ¿qué dijo Jehová? No veréis viento, porque mucha gente está esperando y mirando las nubes a ver si va a llover, pero dice que no va a haber viento, no va a haber nube, no va a haber nada. Y hay veces estás esperando por un milagro de Dios, por una situación que has clamado, que has buscado, y aunque no veas nada, tienes que mantener creyendo, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Amén. Aunque tú no veas, a veces pensamos, hay veces, hermano, hablaba con Miguel, de que las cosas que Dios te da una palabra o te muestra algo, de decírselo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque pueden anular lo que Dios quiere hacer. Porque a veces hay situaciones donde parece que Dios no va a hacer nada, que no hay milagro, que no se ven las nubes, que no se ven las finanzas, que no se ven cosas, pero nosotros tenemos que creer, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. No mire las circunstancias. Diga que está a tu lado: no mire las No circunstancias. mire las circunstancias. No mire la situación. No mire las circunstancias. No mire las cosas que te puedan desanimar. Mira la palabra de Dios y háblale al Rey de Reyes y Él traerá respuesta. Y vendrá la lluvia, no con nube, no con lluvia. Vendrá el agua, vendrá el milagro. ¿Sigue el otro, Nicolás? Dice: y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. O sea que no solamente Dios le iba a dar victoria con el agua, sino que también Dios le iba a dar victoria sobre sus enemigos. Amén. El verso 20, Nicolás. Dice: y aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Don, y la tierra se llenó de agua. O sea que no vino por el cielo la lluvia, sino que dice que vinieron por el camino de Don las lluvias. O sea que venía un río y se llenaron los estanques. Pero no sucedió antes de que ¿qué? De que ofrecieran ¿qué? El sacrificio. Muy importante. Antes de que ofrecieran el sacrificio no vino nada, pero cuando ofrecieron el sacrificio, porque antiguamente, ¿sabe qué sucedía? Cuando Dios hablaba, se hacía sacrificio, se pactaba, se sellaba una palabra. Se le parece el ángel a Gedeón, le dice: Gedeón, vas a hacer esto. Y entonces dice: espérate un momento, me tengo que ir, voy a buscar un cordero, un carnero, algún animal, y lo traía y lo sacrificaba. Al otro le aparece un ángel y le dijo tal cosa: no, espérate un momento, que tengo que traer, tengo que sellar eso. Esa era la cuestión, era un sello donde se sellaba la palabra, lo que Dios había dicho, y se acordaba de esa, se mantenía creyendo sobre lo que había dicho Dios, y entonces sucedía. Diga conmigo: 3 cosas que provocan el milagro. 3 cosas que provocan el milagro. Número 1, adoración. Adoración. La adoración prepara el ambiente. Oído, por la adoración viene la revelación. Si tú adoras, dile que está a tu lado: si tú adoras, se te revelará los secretos del cielo para tu vida, para tu casa y para el lugar donde tú habitas. Si adoramos en espíritu y en verdad. No venimos a adorar por compromiso, no venimos a adorar por cultura, no venimos a adorar porque nos toca, venimos a adorar porque estamos agradecidos con Dios, y para que Dios pueda desatar la revelación sobre nuestra vida, y por amor a Él venimos a adorar. Amén. Número 2, la palabra. Dile que está a tu lado: tienes que creer la palabra. La gente tuvo que creer la palabra del profeta, porque si no, no se ponen a abrir huecos, ¿no? Mucha gente no cree la palabra y no empieza a caminar y a trabajar en pos de la palabra. La palabra dice que tú eres bendecido, que eres una bendecida, ¿cómo era? Que no eres cabeza sino cola, que tú naciste para hacer cosas grandes, que Dios está contigo.
donde quiera que tú vas, que los cielos están abiertos, que tú pondrás las manos sobre los enfermos y serán sanados. No, que Dios te dé autoridad para libertar. Eso dice la palabra. Y entonces tenemos que creer la palabra. Amén. Tenemos que caminar la palabra. No somos una cultura, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios caminamos con Él, sí o sí. Caminamos con Dios. Tenemos que meternos en las cosas de Dios. Si queremos que la gloria se manifieste sobre esta nación, tenemos que meternos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé los secretos que tiene escondidos, que dice que no se los va a revelar a nadie más sino a sus hijos. Usted le pide los secretos para su casa y para su familia, pero yo quiero que usted le pida los secretos para esta nación, Amén. para este pueblo, para Gran Canaria. Usted pueda clamarle a Dios: Señor, dame los designios, dame los secretos. ¿Cuál es el sueño tuyo sobre Gran Canaria? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el estanque que tengo que preparar para que se manifieste? ¿No? Número 3, esfuerzo. Aquí hay una cosa importante. Dile que está a tu lado, esfuerzo. Esfuerzo. Dios le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿No? Le estaba dando un aliciente: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Por qué? No temas ni desmayes, porque sabía que iba a venir el desánimo, ¿no? Que iba a llegar un momento donde va a decir: esto es imposible. Cuando iba a ver los gigantes se iba a asustar. Entonces, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Le dijo a Josué. Esta gente tuvo que creer la palabra, tuvo que adorar al profeta y tuvo que empezar a esforzarse, porque tuvieron que cavar. Si tú empiezas en pleno desierto a cavar huecos, al que usted tiene que esforzarse. Y en los tiempos que estamos, iglesia, hay que esforzarse. Dice la Biblia que esfuérzate y sé valiente. Aunque tú creas que no alcanzas, aunque tú creas que no llegue, aunque tú creas que la palabra no se va a cumplir, yo quiero decirte que la palabra se cumplirá sí o sí. Amén. Amén. Esfuerzo. La gente quiere que Dios manifieste su gloria, derrame su gloria, tener autoridad, tener poder, pero quiere hacer el mínimo de esfuerzo. Mucha gente dice: ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Sí, Cristo hizo en la cruz una parte, pero hay una parte que le toca hacer a usted, y es declarar la palabra, caminar sobre la palabra, levantarse creyendo que usted va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Esforzarse y ser valiente. Y entonces dice que Dios que estará contigo. Pero si no te esfuerzas, ni eres valiente, entonces Dios dice: bueno, ¿cómo hago? Pues ¿sabe por qué dice el qué hago? ¿Cómo hago? Porque Él se debe a la palabra y no puede anular la palabra. Número 4, la ofrenda. 4 cosas para que se manifieste un milagro, o que se manifestó en este milagro. 4 cosas que manifestaron el milagro, que estaban esperando. Le traes la ofrenda, pero no con el pensamiento, o traes la semilla no con el pensamiento de que te toca, sino que la traes con el pensamiento de que es la victoria que Él te entrega. Amén. Que tú traes parte de la victoria del botín que Él te dio, porque todos los días tiene botín. Cuando tú traes la semilla, estás diciendo: Señor, reconozco que yo no hubiera podido lograr por mis propios medios, reconozco que en mis fuerzas no lo hubiera hecho, reconozco que hallé gracia para poder hoy traer, que tú me diste nuevas fuerzas para poder sembrar. Amén. Amén. Ahora quiero decirte una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí han estado pidiendo por algo? Amén. Amén. Todos tenemos cosas por qué pedir, ¿no? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí están preparando el ambiente? Están preparando el estanque. Están preparando para que Dios derrame, para que Dios pueda llenarlos, para que de ese estanque no solamente sea provisión para ti, sino provisión para nuevas generaciones, provisión para otras personas. ¿Cuántos de los que están aquí están preparando el ambiente para que lo sobrenatural se manifieste? Amén.
Y preparar el ambiente es caminar creyendo. Y preparar el ambiente es declarar todos los días. Y preparar el ambiente es no dejarte vencer de la adversidad. Cuando el mundo te dice que no puedes, tú puedes, tienes que decir que sí puedes. Y tienes que caminar creyendo que sí puedes. Cuando tú no tienes un céntimo en el bolsillo, iglesia, tú tienes que creer que Dios dijo que todo lo que tú toques será prosperado. Amén. Amén. Pero a veces el pueblo de Dios camina de acuerdo a lo que tiene. Hace planes de acuerdo a lo que tiene. Tengo 50,000 euros en el banco, ¿vale? Puedo viajar a tal parte, a tal otra, puedo comprar esto y tal otra. Y cuando tú te atreves a soñar y no tienes un duro en el banco, sino que están los números en rojo, entonces parece que no se puede hacer planes. Pero eso es caminar creyendo. De con que tú no tengas nada, ni veas nada, ni veas lluvia, ni veas nubes, puedas creer que la palabra dice que lo que tú toques será prosperado. Y que eres un hombre y una mujer bendecida. Amén. Amén. Aunque no tengas. Dios se fíjate, cuando tú vienes al altar y siembras una semilla, Dios se agrada más de la persona que saca una semilla de lo que no tiene que de la persona que tiene mucho. Había una viuda que tenía 2 blancas y Jesús estaba en el templo y dice que la gente vino y trajo y bastante dinero. Pero dice Jesús que se para y dice: hey, esta viuda echó más que todos ustedes. Y todos enojados. Dice: porque esta mujer echó lo que tenía y ustedes echaron de lo que les sobraba. ¿No? Y de la actitud que la trae. Esa mujer lo trajo con un corazón agradecido, reconociendo que tenía 2 blancas porque Dios le había dado victoria. Es el tiempo de que la iglesia empiece a buscar a Dios y empiece a preparar su milagro. Yo me pregunto, ¿qué estás haciendo para que el milagro se manifieste? Porque hay mucha gente que ni siquiera se levanta a ver. Señor, dame provisión. Hay gente que no siembra. Hay gente que cree por una semilla. ¿Usted sabe qué hace el campesino en el campo? Yo lo recuerdo. Cogen la cosecha del maíz y cogen las mejores mazorcas, las más grandes con los granos más gordos. Yo le preguntaba a mi abuelo y decía: ¿y esto para qué es? Decía: esta es la semilla. Yo decía: ¿y por qué la más grande? Porque tiene que ser la mejor. La mejor semilla era apartada. Ellos no se la comían. Si se comen la semilla, no pueden plantar para el otro año, no hay cosecha. Si no hay semilla, no hay multiplicación. ¿No? Si no hay un grano que te dé 2 mazorcas o 3, cogen 2 o 3 mazorcas, te las comes, te quedas sin semilla. Y la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Por qué hay gente que no tiene semilla? Porque no siembra. Es así. ¿Y por qué hay gente que siempre tiene semilla? Porque siembra. Porque cuando tú eres un sembrador, iglesia, llega el momento donde no hay nada y aparece el uno, el otro, por allí, allá. Porque así es Dios. La palabra se cumple. Siempre semilla, cosecha. Semilla, cosecha. Entonces vuelvo y le dejo esta incógnita. ¿Estás preparando tu milagro? Porque Dios va a hacer el milagro. Amén. Yo tengo una buena noticia: Dios va a hacer el milagro. Amén. Pero tú estás preparando el ambiente, el terreno para que el milagro suceda. ¿O estás esperando que Dios lo haga? Él lo hizo en la cruz del Calvario. A ti y a mí nos toca creer y caminar creyendo lo que Dios ha hecho. Aunque no tengas un duro en el bolsillo, camina como si lo tuvieras. No empieces a anular con tu boca lo que Dios ha dicho. No hay, no tengo, no me puedes, estamos en la ruina, somos pobres. Ay, estamos pobres, Dios mío. Usted es un hijo y una hija bendecida. Usted es un hijo y una hija próspera. Amén. Hace días hablábamos de qué era una persona próspera. Si tenías para dar, si tenías para esto, si tenías para lo otro, era una persona próspera. Tienes salud.
eres una persona próspera. Hay gente con mucho dinero que no puede hacer lo que tú haces. No se puede comer lo que tú te comes. Porque no pueden. Están enfermos. Se tienen que gastar fortunas en los médicos. Y usted y yo tenemos el médico de médicos. Amén. Amén. Si te atreves a creer. Amén. Le voy a dejar esa incógnita ahí. ¿Estás preparando tu milagro? Haciendo el estanque ya. Bien grande. En los próximos días voy a volver a preguntar. ¿Y sabe qué voy a hacer? Voy a volver a preguntar y voy a sacar gente al frente. ¿Qué está haciendo para que su milagro venga? ¿Estás caminando creyendo en lo que Dios ha dicho o lo que tú quieres? ¿Estás caminando en pos de tus sueños? José estuvo en la cárcel y en un agujero y nunca dejó de creer. Se convirtió en el gobernador de Egipto. Salvó una nación y un pueblo. Y sé que Dios tiene planes con esta nación. Amén. Y sé que Dios tiene planes y cuenta contigo para que puedas preparar el ambiente para que venga el milagro. ¿Cuándo la gente va a creer? Cuando empiece a manifestar Dios los milagros. ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando tú y yo creamos. Amén. Cuando tú y yo preparemos el ambiente. Cuando tú y yo caminemos creyendo. Y entonces el milagro se desata. Gloria a Dios. La Biblia dice que si creemos, se va a manifestar. No es por lo que tú sepas, ni por lo que tú tengas. Dile que está a tu lado. No es por lo que tú sepas, ni por lo que tú tengas, sino por lo que Él dijo. A veces pensamos o queremos hacer cosas, fíjate, queremos hacer cosas esperando que estén todas las finanzas, que estén todas. Pero hay que empezar a hacerlo, porque la finanza vendrá. Amén. Amén. Hay que empezar a preparar el camino, el terreno, el milagro, y el milagro se va a manifestar. ¿De dónde? No sabemos, porque si empezamos a mirar a las nubes, si empezamos a mirar al viento, y Dios te sorprende por otro lugar, y Dios te da el milagro en el momento menos indicado y con la persona que tú menos esperas. Amén. Amén. Porque también a veces hay personas que dicen, ay, es el empresario, tiene dinero, este me va a ayudar, este es el que menos te va a ayudar. La persona que Dios toque el corazón para traer su milagro. Y para darte a entender, como dice la palabra, que no utiliza a los sabios, sino al oír del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para mostrar su majestuosidad, para mostrar su poder, para que la gente pueda decir que hay un Dios de lo sobrenatural y de lo imposible. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche. Un aplauso al Espíritu Santo.